En más información, ya regresando a temas un poco más nacionales, el día de hoy, y me lo está informando ahorita señor productor y quiero empezar con Netzaí Sandoval, que está a cargo de la Defensoría Pública Federal, dijo que el día de hoy pues lograron liberar a Ana Georgina Domínguez Macías. Quiero leerles este hilo porque lo que está haciendo la Defensoría Federal es importante. Están logrando liberar no solamente mujeres, sino están logrando liberar personas que están o presos sin sentencia o que están injustamente purgando algún tipo de crimen que no cometieron. Aquí habla de Ana Georgina Domínguez Macías, que estuvo 13 años en una prisión preventiva, que es esta mujer que ustedes ven en la fotografía, ¿no? Dicen ahí que ya habían demostrado su inocencia en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es una sentencia firme, pero continuaba el proceso de delincuencia organizada pese a todas las irregularidades en el caso. Netzaí Sandoval relata que en aquellos años fabricaron la acusación usando testigos protegidos, además de llevar el proceso y han exigido que se investigue a los torturadores. La Secretaría Técnica de Combate a la Tortura comenzó a atender el asunto por referencia del Centro PRO. Argumentamos que al tipo penal del que se le acusaba, cuya pena es de 4 a 8 años, correspondía a una pena que ya se había excedido, pues ella lleva 13 años en prisión preventiva. Sin embargo, en febrero, el juez nos negó el cambio de medida cautelar para continuar su proceso en libertad. El juez consideró que al no existir una acusación formal por parte de la Fiscalía, en sus conclusiones la FGR podía variar el grado de participación de Ana y aumentar la pena. Nosotros señalamos que ello sería inconstitucional, pero la prisión preventiva se mantuvo. La Fiscalía General de la República finalmente presentó su acusación. Presentó conclusiones acusatorias, pero por el mismo delito por el que fue procesada, como advertimos al juez, y por lo tanto la pena máxima de 8 años ya se superó. Por eso finalmente el juez aceptó cambiar la medida y poner a Ana en libertad. Obviamente vamos a seguir luchando porque se reconozca la absoluta inocencia de Ana, pero incluso en el improbable caso de que la condenaran solamente por delincuencia organizada, lo cual sería ilógico e inconstitucional, ella ya habría compurgado la pena de 8 años. Agradezco a Ana y a su mamá, con quienes siempre mantuvimos comunicación y que confiaron en nosotros y optaron por conservar la Defensoría Pública a cargo de la Defensoría Federal. Y obviamente llegan comentarios diciendo dejan libres a puros delincuentes. Ana Georgina fue torturada y violentada sexualmente en su detención. Ella cumplió 13 años en prisión el 9 de septiembre. Es más, déjenme subirles a donde está la fotografía para que ustedes la puedan ubicar de mejor manera. Ella tiene hijos y lleva 3 años sin poderlos abrazar. Ella asegura ser completamente inocente y no haber cometido ningún delito. Ella su agonía comenzó cuando apenas tenía 26 años de edad. Sin ninguna orden de cateo ni orden de aprehensión, presuntos militares encapuchados de la Sedena irrumpieron en su domicilio en Coatzacoalcos, Veracruz, bajo el pretexto de haberse recibido una denuncia anónima sobre presuntos miembros del crimen organizado en ese lugar. Con apenas poco tiempo de casados, tanto Ana como su esposo Eduardo fueron testigos de cómo los soldados destruían con manazos y con mazos su hogar y robaban sus pertenencias. Luego fueron golpeados, amarrados y vedados de los ojos frente a sus 2 hijos pequeños. Ella fue sometida a diversos actos de tortura y abuso sexual, hechos que fueron denunciados ante la Comisión de Derechos Humanos por su pareja, quien la noche de los hechos fue liberado a la orilla de la carretera, no sin antes recibir amenazas de muerte. La golpearon, la fotografiaron desnuda, abusaron de ella sexualmente. Ella pensaba que la iban a matar, pero no pudieron por esa denuncia que existe a su favor en su proceso. Por esa denuncia, ellos no pudieron realmente matarla. Señalada como la contadora del cártel del Golfo. A ella la señalaban como contadora del cártel del Golfo, fue vinculada a proceso por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, todo mientras ella y su familia eran amenazados y abusados. Le enseñaban fotografías de sus hijos y le decían que si no colaboraba los iba a matar a todos. Incluso le decían que identificara a otros miembros del cártel y que si no lo hacía la iban a refundir en la cárcel. Ella aseguró que su punto clave en su vinculación fue una mujer policía identificada como Santa Mónica Mujica García, quien actuó como testigo protegido y la acusó de ser quien pagaba la cuota de los miembros del crimen organizado. Sin embargo, más tarde, esta misma persona retiró sus declaraciones, pues la CEIDO dijo que era la dependencia que llevaba su caso, supuestamente no cumplió con el trato que le habían ofrecido. Lo más increíble es que además existen pruebas de que Ana Georgina fue operada.
quirúrgicamente el 14 de abril de 2009, un día antes de la fecha en la que se afirmó que ella entregó dinero a presuntos miembros del crimen organizado, hecho que fue declarado y confirmado ante la fiscalía por su médico, o sea que era improbable que ella hubiera salido de su operación para irle a pagar y luego regresar a estar convaleciente. Luego de pasar 11 años en penales federales, 5 en el penal de Nayarit y 6 en el de Morelos, su defensa por fin logró que fuera trasladado al Moloya o al Molorita de Juárez en Toluca. Sin embargo, pues ella está todavía, apenas va a salir de prisión. El pasado 2 de febrero, el caso fue expuesto ante el presidente López Obrador en la mañanera y fue el propio presidente quien pidió que se atendiera. Eso no había ocurrido hasta la fecha. Gracias al trabajo de la familia y sus abogados, Ana Georgina ya fue absuelta del delito de enriquecimiento ilícito, pero su proceso por delincuencia organizada está detenido por inconsistencias. Y como les leía en el tuit de Netzaí Sandoval, el pretexto es que faltaban copias y certificaciones. Por ello, se ingresaron varios amparos por exceso de prisión preventiva, la cual tampoco se había resuelto hasta este momento. Imagínense estar 13 años en la cárcel por un delito que sabes que no cometiste, que tienes pruebas de que no cometiste, pero que las autoridades hicieron todo para acusarte. Bueno, cada que hablo de uno de estos temas me llegan casos nuevos, porque siempre hay casos nuevos con esto, siempre hay casos que están que son similares y sobre todo fabricados en la administración de Calderón, que eso es lo peor del caso. Y lo he señalado en la mañanera. Muchas de las personas que están en prisión preventiva y sin sentencia están ahí desde la administración de Calderón, si no es que un poquito antes, entre la de Fox y la de Calderón. ¿Por qué sobre todo en la de Calderón? Porque la administración de Calderón había una desesperación tan brutal por comprobar que su guerra contra el narco funcionaba para acreditar o justificar o validar o darle legalidad a su elección, decir que era un presidente legítimo y que estaba haciendo algo legítimo. Era tal la desesperación que tenían que justificar de alguna manera lo que estaban haciendo. Tenían que justificar que sacaran a los militares a las calles, tenían que justificar que no estuvieran incrementando policías, que no lo estuvieran realmente metiendo un tema a los policías, porque también eso fue una pantalla. Tenían que justificar mediáticamente todo lo que pasaba en esa administración. ¿Y qué es lo que hicieron? Por un lado, un convenio con los medios de comunicación para que se quedaran callados. Ese convenio millonario con medios de comunicación para que supuestamente no hicieran apología del delito y le bajaran 3 rayitas a lo que informaban. Pero esas 3 rayitas se convirtieron en informar sobre lo que hacía el gobierno y no lo que pasaba del otro lado. Entonces pasó de un momento a otro que publicaban que había destazados, colgados, secuestrados, a que eso ya no se informaba y entonces te hablaban de casos de éxito, te hablaban de casos, te hablaban de noticias bonitas y por el otro lado te hablaban de lo que hacía el gobierno federal para combatir a los criminales. Entonces la percepción que había de seguridad era distinta, porque tenías gente que decía, no, pues es que sí funcionó la guerra contra el narco, pero aún así con todo y todo, al paso de los años, la gente sabe que no funcionó. La gente sabe que eso simplemente no ocurrió. La gente tenía esta percepción de seguridad muy mal en la administración de Calderón y pese a los esfuerzos de este señor por meter inocentes a la cárcel, pese a ese esfuerzo de hacerlos pasar como criminales, la gente sabía que algo estaba mal. Porque aún así, propios panistas salen a reconocer que esa guerra fue un rotundo fracaso. Imagínense lo que es reconocer que una estrategia implementada por su gobierno no funcionó. Evidentemente es un problema. Pero ¿cuál es el otro lado del problema? El Poder Judicial y las fiscalías. Pueden pasar años para que la fiscalía realmente presente un caso, para que presente acusaciones, porque lo que más le conviene a las fiscalías es tener los casos congelados y darles carpetazo. Ese es el problema. Entonces, mientras estamos viendo la vida pasar de cientos de personas dentro de las cárceles, se le está yendo la vida a la gente ahí, estando inocente. Y aquí lo digo con toda claridad. Aquí no estamos diciendo que por default se tienen que liberar a todas las personas. Hay algunos casos donde creo que debería de ser así, dada la lucha que han llevado para presentar su inocencia. Pero lo que aquí se está pidiendo es que se hagan investigaciones justas, que se llegue a la verdad, que quien sea responsable pague, porque se cometieron crímenes.
en contra de las personas que están en prisión de forma inocente y en contra de a quienes sufrieron algún delito por haber sido secuestrados o a quienes les arrebataron la vida de un familiar. Los culpables deben de estar en la cárcel, pero tenemos un problema: el retraso y el letargo histórico con el que viene caminando el Poder Judicial y la Fiscalía, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Entonces, es brutal lo que vemos una y otra vez con estos poderes, pero al menos algo faltaba en el menú y eran defensores de oficio comprometidos con defender a sus clientes y no desesperados por estar haciendo carpetazos, porque lo que antes decían los defensores y todavía lo dicen algunos es: declárate culpable y te sacamos en un par de años por buena conducta. Y eso, como también están saturados de chamba, pues daban carpetazos y al que sigue. Y hoy la Defensoría está tomando un camino distinto para que tengan defensores que sí defiendan a las personas y que agoten hasta la última instancia para sacarlos y dejarlos en libertad y que se sepa la verdad. Eso es lo que se busca.